Saludos cordiales, mis estimados amigos. Vamos a tratar la lección número 20 de escatología, la futura conversión de Israel. Le daremos algunos énfasis para comprender este tema. Dentro de la escatología se profetiza la conversión de Israel. Hablamos recordando que Dios tiene un trato muy particular con Israel en el Antiguo Testamento y ese trato se hizo un paréntesis desde la formación de la iglesia. Cuando se fundó la iglesia comenzó el paréntesis para la conversión de los gentiles, de modo entonces que hasta la gran tribulación está ese paréntesis. Estamos viviendo ese paréntesis. Luego en la gran tribulación vuelve el trato muy particular de Dios con Israel. Igualmente también en el milenio será ese trato muy particular. Esas son las maneras en cómo Dios se mueve soberanamente dentro de sus planes de largo alcance. Y ahora nos toca hablar entonces de la futura conversión de Israel dentro de la gran tribulación. Comenzamos. Un importante misterio revelado acerca de Israel. Para eso tenemos que considerar Romanos capítulo 9, 10 y 11. Es bueno tener una lectura de esos tres capítulos, Romanos 9, 10 y 11. Dentro de ello está en Romanos 11, 25 y 27, que es el corazón de todo ese pasaje, en donde se muestra tres cosas importantes. Estamos hablando, ese es el énfasis, el endurecimiento de Israel, dice endurecimiento en parte, y luego todo Israel será salvo. Eso es lo que está hablando, ¿no? Y el tercero es la plenitud de los gentiles. Otra cosa interesante que se mueve aquí, ¿no? Dice el texto, Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero que ignoréis, hermanos, el misterio para que no seáis sensatos en vuestra propia opinión. Israel ha tenido endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Conforme está escrito, vendrá de Sión el libertador, apartará de Jacob la impiedad, y este será de mi parte el pacto con ellos, cuando yo quite los pecados de ellos. Esta es una versión que está presentando para hablar acerca de Israel. En un libro tan importante como es Romanos, que habla sobre la salvación, ahora Pablo se decide hablar de Israel. Es que Israel tiene que ver con la salvación de los gentiles, ¿no? De modo que entonces es parte de esa doctrina tan importante que es la salvación. Tenemos que ver la historia de Israel y los tratos muy particulares de Dios con Israel, ¿no? Por ser su pueblo escogido. Así que Pablo lo escribe, mejor dicho, incluye este material en un libro que habla sobre la salvación, porque está viendo las primeras consecuencias de la doctrina de la salvación. Quiere decir que tenemos que ubicarnos nosotros como gentiles salvados. Entonces nuestra relación con Israel, el Israel dice que en parte ha sido endurecido. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Pablo es enviado a los gentiles. Es un ministerio muy específico,
Pablo estaba enviado a los gentiles, pero por dos razones. Uno, porque era judío, tenía su corazoncito bien inclinado para la salvación de los judíos, porque donde iba a los pueblos, primero iba a la sinagoga para predicar el evangelio de la gracia a los judíos. Eso lo vamos a notar en el libro de los Hechos. No es que Pablo era adventista y luego los sábados iba a la sinagoga, sino que era una estrategia para predicar a los judíos. Su corazón judío le impulsaba a ello. Y segundo, también, como algún escritor o teólogo dijo, ¿no? Porque eso es parte de la gran comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. Está escrito debe incluir primero, dice, predicar a los judíos y luego los gentiles. ¿De dónde sacamos eso? Romanos capítulo 1 dice, porque el evangelio dice, es para salvación. A ver, voy a usar, aquí está mi biblita. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Entonces, Pablo iba a predicar a los judíos, pero entonces en el tiempo del paréntesis que estamos hablando, hay que considerar eso, recordarnos, los judíos se convierten a Cristo, no todos, es vamos a decir, un pequeño número que se está convirtiendo a Cristo en este tiempo. Hay buenos judíos cristianos, por el avance del evangelio están siendo alcanzados. Entonces, eso es lo que Pablo está desarrollando en estos capítulos 9, 10 y 11. Es la consecuencia de la salvación para los gentiles tiene que ver con Israel. Israel rechazó nacionalmente a Jesús y pidió su crucifixión, y ellos sufrieron hasta ahora. Vamos a decir, están pasando por ese paréntesis. Claro, estuvieron fuera de su país sin tener territorio, sin tener una identidad nacional, no tenían su escudo, su bandera y todo lo que concierne a un país, su gobierno, todo, porque estaban dispersos por todo el mundo. Pero luego ya en 1948 vuelven a su país y de ahí a su territorio, vuelven a su territorio y de ahí comienza a desarrollarse como la nación de Israel. Entonces, todo este paréntesis, lo que vemos es, Pablo le dice, Israel ha tenido endurecimiento en parte, para que nosotros gentiles fuéramos incluidos. Bueno, son los tratos soberanos de Dios. Dios mueve, vamos a decir, sus asuntos, porque es lo más conveniente, eso era necesario. De repente nosotros no tenemos toda la comprensión, así es, ¿no? Porque podríamos pensar también, ¿y si Israel no hubiera rechazado a Cristo? Entonces los gentiles no serían salvos. No comprendemos todo, pero ahí está la mano de Dios soberano, que a Israel le sucede este endurecimiento y los gentiles entonces son parte de esta bendición, ¿no? Francisco La Cueva dice en la página 175, Francisco La Cueva dice ¿cuál es el misterio a que Pablo se refiere? El misterio no es que todo Israel haya de ser salvos, pues eso estaba ya en las profecías del Antiguo Testamento, sino también el endurecimiento de la mayoría inmensa de los judíos.
Hechos 13:46, punto importante en la historia de Israel, y que dio oportunidad para que los no judíos, nosotros los gentiles, entrasen en gran número a las filas de los gentiles. ¿Ve? Esa es la primera parte. Entonces ahora Israel está pasando ese endurecimiento, en parte, porque si fuera endurecimiento total, no se salvaría ningún judío, se salvaría en este tiempo. Pero como es en parte, lo permite el Señor, no sabemos con qué propósito, pero para nosotros es beneficioso porque se ha abierto la puerta grande entre los gentiles. Entonces ahora es el tiempo de aprovechar miles y millones de gentiles para que conozcan a Jesucristo. Este es el tiempo de la cosecha, ¿ya? Luego vemos, como segundo, mejor en el orden que está el libro, vamos a ver la plenitud de los gentiles, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo va a ser ese paréntesis? ¿Hasta cuándo va a ser ese paréntesis que estamos hablando? Está diciendo ahí en el texto, ¿no? Romanos 11:25-27 es nuestro texto base. Dice, hasta que entre la plenitud para siempre, hasta que entre la plenitud de los gentiles, bueno, de las naciones, dice aquí, a ver, la versión Reina Valera, que dice, Romanos 11:25, dice, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es la plenitud de los gentiles. Entonces no significa que Israel se convertirá, va a volverse al Señor cuando el último de los gentiles se haya convertido, sino que demuestra que, como demuestra contundentemente Smith, un comentarista, es una frase sinónima de los tiempos de los gentiles, porque está hablando de ese paréntesis, de esa gracia, ahora podemos decir especial para los gentiles, por estas mismas razones. No significa que todos los gentiles se van a convertir también, ¿no? Sino que está demostrando que la mayoría de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso está para analizar, ¿no? Entonces, veamos esto de la plenitud de los gentiles. La iglesia no se compone solo de gentiles, sino también de judíos. Hemos dicho, ¿no? En este tiempo la iglesia está compuesta, porque la primera iglesia cristiana fue netamente judía, Jerusalén. Después ya fueron, vamos a decir, los samaritanos, que es una mezcla. Claro, está considerado un país gentil, samaritano, porque no eran netamente judíos, sino mezclados con otras razas. Y ya para los judíos, no, ellos no son el pueblo. Esa es la discusión que hay por tiempos. No es el pueblo escogido de Dios, sino son samaritanos. Y después fue ya a otros pueblos alrededor de Judea que se convirtieron, y entonces ahí ciudades, países gentiles llegaron a disfrutar del Evangelio de Cristo. De modo entonces que la iglesia está compuesta ahora de judíos y gentiles. La frase plenitud de los gentiles también podría significar, ¿no? Podría significar entonces que en este tiempo, estamos hablando de la gran tribulación, ¿no? Hasta este tiempo de la gran tribulación ha sido su oportunidad, vamos a decir, estaba vertido el plan de Dios para salvar a los millones y millones de gentiles. Entonces es la plenitud, ¿no?
Y este tiempo entonces se termina con cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia y comienza la gran tribulación, ¿no? Aunque la gran tribulación, como propiamente se dice, es tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero afecta a todo el mundo, ¿no? Así que eso de la plenitud de los gentiles no significa que todos los gentiles van a ser salvos, y la iglesia va a disfrutar de todas las bendiciones. Recuerda que hay un potencial que todavía no disfruta la iglesia ahora en este tiempo, ¿no? Ustedes saben que es un desarrollo, pues. Un creyente se convierte a Cristo y de ahí no conoce todo lo que es el andar, la vida cristiana. Por eso tiene que ser enseñado, perfeccionado, capacitado, dice, por los ministerios, y va avanzando, ¿no? Entonces la plenitud es que hay más bendiciones para la iglesia. Vamos hablando algo pequeño, o vamos a ir a algo que nos puede ayudar a comprender. Por ejemplo, la plenitud del Espíritu Santo. Lo está disfrutando la iglesia ahora en forma corporativa. La plenitud del Espíritu Santo está disfrutando cada creyente, ¿ves? Pero está declarado que es, dice, el tiempo de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, está abierta todas las posibilidades de que la iglesia disfrute de esta bendición del cielo, los recursos del cielo que puede disfrutar la iglesia. Recuerde que Cristo ama a la iglesia. Efesios capítulo 5, por amor a la iglesia se entregó, fue a la cruz del Calvario, y por eso entonces le ha concedido ministerios, los 5 ministerios, le ha concedido dones espirituales, le ha concedido talentos, habilidades, que se puede decir, ¿no?, que ha capacitado, ha puesto en los creyentes. Todo creyente tiene un potencial grande en su vida, porque es la plenitud de los gentiles. Pero toca desarrollar, crecer, desarrollar, hasta que podamos usar esos recursos del cielo. Mira, si desde el tiempo de los judíos, mira, por la promesa del diezmo, nomás estamos hablando, por la promesa del diezmo que dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y esto lo predicamos para la iglesia, nosotros, ¿sí, no? Pero vamos a preguntarnos, ¿la iglesia hoy corporativamente está disfrutando esa bendición hasta que sobreabunde? Es un asunto de crecer, pero lo llama la plenitud de los gentiles. Entonces queda todavía, vamos a decir, un camino por recorrer. Y aquí también, y alguno de repente puede decir, entonces si es plenitud de los gentiles, vamos a conquistar a todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus. Ningún gentil se quedará sin conocer a Jesucristo. Esa es la plenitud, la promesa. Pero nosotros tenemos que avanzar poco a poco. Ahí donde hay avivamiento, derramamiento, manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, hay gran cosecha de almas, porque es la plenitud de los gentiles. Mira, o sea que la iglesia tiene un potencial tremendo en este tiempo. Esa es la segunda frase. Luego dice, todo Israel será salvo. También ahí tenemos que pensar, la palabra todo no es absoluto, sino es relativo. Y ahí página 176 en sus libros van a ver que explica que habrá un buen número de Israel que van a convertirse a Cristo, y por eso da lugar para decir así todo Israel. Pero también habrá un cierto número de israelitas rebeldes, dice, que no van a recibir esta bendición.
se perderán esta bendición. Entonces, Pablo está mencionando, ¿cuándo sucede esto? Durante la gran tribulación. Recuerda, ya hemos hablado que se divide en dos partes, 3 años y medio, 3 años y medio. Entonces, en esos 3 años y medio ha sucedido un engaño. Creo que hasta ahí sigue el endurecimiento. Oye, la confusión, ¿no? No disciernen al anticristo. Israel también va a caer en ese engaño, va a ser parte de esa religión mundial. Pero luego el anticristo va a hacer algo escandaloso, va a ofender a los judíos porque va a contaminar el templo, su templo santo. Para el judaísmo, su religión, todo se concentra en templos. Sin templo no hay religión, judaísmo. Entonces el anticristo va a contaminar ese templo y entonces rompen el pacto con Israel, y es ahí donde se comienza, vamos a decir, ¿no? En verdad comienza dolorosamente porque comienza una persecución así intensa contra los judíos, precisamente por esta ruptura, ¿no?, del pacto, y porque se hacen merecedores de la persecución. Es como rebelarse contra el presidente, contra leyes nacionales, mundiales. Entonces se hacen merecedores de esa persecución. Pero ¿saben qué pasa? Es que Jesucristo también está a favor de ellos. Y es ahí donde se va a manifestar esa cosecha de alma de los judíos. Jesús va a venir. O sea, ellos en su dolor, en su crisis, van a tener esa lucidez espiritual para reconocer que Jesucristo es el Mesías. Y como que Jesús el Mesías también viene al encuentro de los judíos, sus paisanos, en un momento específico. Aquí lo describe Isaías 59, es otro capítulo que hay que leerlo, ¿no? Yo he estado ahí leyendo, interesantes, ¿no? Pero si uno lo lee como historia no tiene sentido, ¿no? Pero si le ves como parte de la escatología, tiene mayor significado Isaías 59. Yo he sacado versículos evangelísticos también de Isaías 59. El versículo 2, cuando dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, vuestro pueblo, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es un versículo muy evangelístico. Pero lo que dice aquí, que cuando el pecado, dice, la maldad está intensamente desarrollándose ahí porque el reino del anticristo, pues es como decir, carta abierta para la maldad del pecado. Entonces Jesucristo sale al encuentro de Israel. Israel va a ser salvo milagrosamente, va a ser salvo. Cientos y miles y millones de israelitas van a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Ahí está el capítulo 59 de Isaías, y va a estar a favor de Israel, y va a ser defendido. Israel va a ser defendido por la presencia de Jesucristo, ¿no? Esto no es una manifestación visible de Cristo, estamos hablando de la gran tribulación, sino lo que estoy hablando figuradamente. Cristo está a favor de ellos y van a tener milagros de protección. Recuerde que en la escatología habla de 244,000 judíos que predicarán el evangelio de la gracia salvadora por todo el mundo, y aunque lo quieran matar a esos 144,000, no lo podrán. ¿Por qué? Porque Jesucristo está a favor de ellos, protegiéndolos de una y otra manera. Entonces, eso es lo que está describiendo Isaías 59. O sea, hago una lectura interesante ahí de Isaías 59, viéndola desde el punto de vista escatológico, cómo Israel está ahí profetizado, ¿no? Cómo Cristo iba a mostrarse a favor de Israel. Y el Espíritu Santo también
se va a manifestar, porque dice aquí Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ese espíritu mío que dice Jehová es el Espíritu Santo, que va a estar en operación. Usted sabe que para la salvación de una persona no es un asunto de convencimiento personal, de información dale, sino que el Espíritu de Dios le da lucidez espiritual para que comprenda que es pecador y necesita a Cristo como Salvador personal. Por eso la salvación es un milagro. Entonces ahí va a estar operando el Espíritu Santo, salvando a los judíos. Ya esas tres frases hemos visto en esta parte, ¿no? La segunda pregunta es así: ¿incluye el todo de Israel de Romanos 11:26 a la iglesia? El todo de Israel de Romanos 11:26 se refiere evidentemente solo a la nación de Israel, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Como hemos considerado que son tratos de Dios dentro de su propósito soberano, ¿no? Entonces va a haber opiniones ahí diferentes. Usted sabe que escatología no hay una posición determinada, firme ya, y esto es lo correcto y lo demás es falso. Siempre va a haber diferentes posiciones, pero es bueno informarnos cómo va desarrollándose estos pensamientos, ¿no? Así que lo que aquí vemos es que no está incluido a la iglesia, pero sí podemos ir por extensión. De repente el libro no lo dice, es que se está pensando entonces en la gran tribulación solo Israel será salvo, entonces no hay oportunidad para los gentiles de ser salvos. Eso. Y yo creo, por lo que dice Apocalipsis, que sí va a haber oportunidad de salvación para los gentiles, porque cuando yo habla Apocalipsis de tribu, lengua, naciones, entonces incluyendo ya aparte de los judíos, van a ser salvos. Pero como ahora en el tiempo de gracia, la puerta está abierta para los gentiles, pero se están convirtiendo muchos judíos, sí, pero no son la mayoría, por decir, pero se están convirtiendo. Entonces, así también la gran tribulación, la puerta de la salvación estará abierta para los judíos, pero habrá también un pequeño grupo de gentiles que se van a convertir a Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer diferencia, pero también valga la pena el hecho de que se conviertan o arreglen cuentas con Dios los gentiles, no significa que haya una segunda oportunidad para los gentiles que se quedaron en el arrebatamiento. Permítame decirlo esto. Bueno, esa es mi posición, como también habrá otras posiciones, ¿no? Diferentes criterios sobre este tema, ¿no? ¿Saben por qué? Hay algunas razones, ¿no? Ese evangelio de la gracia es como una oportunidad que ahora se está dando a todas las personas de escuchar el evangelio, tomar su decisión en cuanto a Cristo. Igualmente también hay en la gran tribulación, aparte de los judíos, ¿no? Los judíos están, vamos a decir, bendecidos ahí, porque es su tiempo de volverse a Dios, pero los gentiles también van a tener la oportunidad
de escuchar el Evangelio y volverse a Dios. Pero yo percibo, entiendo, vamos a decir, por la lectura general de la Biblia, las enseñanzas, que serán los que no tuvieron una oportunidad así abierta, ahora, en el tiempo de la gracia, de escuchar el Evangelio, de comprender bien. En una palabra, no estuvieron en la iglesia, no pasaron vida cristiana. Entonces, no entendieron bien el camino de salvación. Entonces, pueden ellos tener la oportunidad. Pero también hay una generación, como la humanidad va creciendo, multiplicándose, siempre va a haber una generación que no conoce a Cristo. Por ejemplo, en esos pueblos, naciones que todavía no ha llegado el Evangelio, de repente papá, abuelo ha escuchado el Evangelio porque ha ido a la ciudad o algo así, ha participado de una campaña evangelística por ahí, pero el hijo que ha crecido no ha tenido esa oportunidad porque no hay iglesia en su pueblo. Así también entonces no hay oportunidad de comprender bien este Evangelio. Yo creo que la gracia de Dios se va a manifestar para él, entonces le va a dar oportunidad. En esta cosecha de judíos que estamos hablando en la gran tribulación, pero los gentiles también podrán convertirse. Pero no los que ya tuvieron en el tiempo de la gracia. Por eso yo le digo a la iglesia, ¿no? Yo prefiero irme en el primer viaje. En el primer viaje me voy porque no te garantizo el segundo viaje. No quiero